Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. El día de hoy se llama La batalla espiritual. Vamos a leer el capítulo 12 para entrar en contexto. Y dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alégrense cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el gran dragón, o el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, y los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a ver el resumen de la semana pasada, vamos a verlo rápidamente, no quiero tardarme mucho. Y pues la semana pasada analizamos el versículo 4. Prácticamente empezamos a partir de la segunda parte del versículo 4, donde dice que el dragón, pues todos sus intentos que tuvo por destruir a la mujer. Bueno, el punto es que Satanás odia todo lo que tiene que ver con el plan de Dios. Y también, cuando el diablo supo que iba a devenir el Mesías, se propuso el evitarlo. Y bueno, vimos también varios intentos, vimos 5 intentos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o antes de la manifestación del Mesías, para destruirlo. Lo vimos desde Génesis, cuando Jacob recibe la bendición y Esaú quiere matarlo. Luego también, bueno, recuerden que él quería destruir desde el linaje. Después vemos cuando está puesto en el corazón del faraón destruirlo. También en muchas y repetidas ocasiones pueblos paganos querían destruir al pueblo de Israel. También utilizó al malvado Amán para incitar al rey Asuero para destruir a los judíos. Y por último, el rey Herodes pues siente celos acerca de nuestro Señor Jesús y quiere matar a todos los niños judíos, porque él se sentía el rey de los judíos. Bueno, ahí lo vimos con calma la semana pasada. Entonces, lo que vimos es que Satanás dijo: no puedo permitir que llegue el Mesías, ¿verdad? No puedo permitir que este hijo tan importante de esta mujer, y vamos a verlo en la clase de por qué era tan importante. Y bueno, este hijo que es tan importante no puede nacer, o si nace, pues yo me lo tengo que
que comer, dice, de devorarlo tan pronto como naciese. Pero bueno, no pudo hacerlo antes de que él naciera, ni cuando estuviera recién nacido, que es cuando fue con Herodes. Entonces él lo sigue intentando, y esto me refiero al tiempo en el que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Bueno, pues entonces vimos también otros 4 ejemplos de los intentos de Satanás y cómo él trabaja en diferentes personas, por ejemplo en los fariseos, en los escribas, en los principales sacerdotes, directamente en el corazón de Caifás, en los ancianos del pueblo y finalmente con Judas Iscariote. Y vimos 2 citas bíblicas, Lucas versículo 1 al 5, pero prácticamente desde el versículo 3 dice que entra Satanás en Judas para que lo traicione. Y en Juan también dice lo mismo. Ya el diablo había puesto en Judas Iscariote el traicionarlo. Entonces finalmente nosotros ya sabemos esta historia, que nuestro Señor es crucificado y que todos, tanto el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos, el pueblo, gritan, piden a gritos que se le crucifique. Lo calumniaron y lo sentencian a ser clavado en una cruz. Y bueno, todo esto lo vemos en Lucas 23, perdón. Y en 24 vemos que hay algo que no tenían planeado. Nosotros lo sabemos ya porque ya está escrito, pero hay algo que nadie sabía, incluso el mismo Satanás no sabía, que nuestro Señor Jesús iba a resucitar. Si él hubiera sabido que él iba a resucitar, no lo hubiera crucificado, porque entonces estaba apoyando, o sea, se hubiera dado cuenta que estaba solo apoyando el plan de Dios. Esto lo sabemos porque Primera de Corintios capítulo 2 así lo dice. No, si ellos hubieran sabido, jamás hubieran crucificado al Señor, al Rey de Gloria. Y bueno, volvamos a Apocalipsis. Apocalipsis 12:5 nos dice que sí logró dar a luz y un varón que rige con vara de hierro. Aquí es importante, un hijo varón, porque hoy en día está la terrible idea de que existe la diosa madre, no. El hijo que dio a luz esta mujer y del cual sabemos ya de antemano que se trata de nuestro Señor Jesucristo, es varón. Y bueno, este varón regirá con vara de hierro a todas las naciones, y vimos cómo este era un texto paralelo del Salmo 2 y a su vez un texto paralelo de Hechos 13:33. Entonces, ya lo estudiamos con calma la semana pasada. Vimos que el Señor Jesús fue arrebatado para Dios. ¿Y esto qué quiere decir? No, no nos está hablando del arrebatamiento. Muchos dicen, ya ven, se refiere a la iglesia. El Hijo es la iglesia. Para nada, porque la iglesia no. Bueno, que sí también hay una profecía que nos dice que reinaremos juntamente con Dios y sí menciona la vara de hierro, pero por todo lo que estamos leyendo y entendemos que conforme a la misma interpretación de la palabra de Dios, es em, la mujer es la nación de Israel, y el Hijo, pues es como lo hemos leído también en varias ocasiones, que viene la salvación de Israel. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús, como la promesa que le hizo a Abraham. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por medio de quién? ¿De Abraham? No, de Jesucristo. Entonces, pero obviamente está hablando del linaje de Abraham. Bueno, dice que su hijo fue arrebatado. Quiere decir que nuestro Señor Jesús no vino a tener una vida normal de un ser humano, sino que vino a cumplir todo el propósito de Dios, porque él habría de volver al Padre. Y bueno, en el versículo 6 ya hablamos acerca de la mujer que huye en el desierto, y bueno, Satanás no se rinde. Y entonces como ve que no puede con el hijo, ya no pudo, y resulta que lo resucitó y él quedó evidenciado, pues como ya no puede, entonces se vuelve a la mujer, pero la mujer es ayudada por Dios mismo y ella huye al desierto. Y hablamos de este significado del desierto, que vimos que tenía 2 usos, que nos habla pues de un lugar, y vamos a ir directo a que se refiere al desierto que vive una persona que está abandonada, una persona que es privada de ayuda, de protección, especialmente de los amigos, conocidos y parientes. Bueno, es así como se siente. Pero cuando uno está en el desierto, efectivamente es eso, que nadie más te ayude sino Dios.
nadie más. Y vimos varios ejemplos en la Biblia, cómo Agar así se sintió desamparada, desolada, y fue durante 2 veces. Y una que me conmueve mucho, que es cuando ella llora porque está viendo morir a su hijo Ismael. Pero aunque todos la abandonaron, Dios no. Lo mismo le pasa a Moisés, él tiene que huir porque pues en Egipto quieren matarlo y estando en el desierto donde ya estaba apacentando las ovejas de su suegro, es donde Dios le da el llamado. Después también vemos que Israel aparentemente no era apoyado por ninguna otra nación y pues sí, no lo era, pero Dios estaba ahí y con muchas manifestaciones. Luego también vemos que hizo que Israel padeciera 40 años, ¿para qué? Para probar su corazón, pero en todo momento le dio maná, le dio las nubes, le dio agua de la roca, le dio eh, la columna de fuego, le dio muchas señales para manifestar que Dios estaba ahí con ellos. Dios preparó el corazón, preparó el camino del Mesías también en un hombre que fue apartado, aislado de la gente. ¿Para qué? Para que fuera un hombre listo para el llamado, al hombre llamado Juan el Bautista. Y finalmente nuestro mismo Señor Jesucristo también fue llevado solo a padecer hambre durante 40 días. ¿Y para qué? Para que el diablo mismo lo tentara y él fuera sustentado y ayudado por Dios. Lo vemos en Lucas. Y bueno, el desierto es eso, el desierto es prueba. Pero cuando vemos lo que sigue en el versículo 6 donde dice, donde tiene preparado un lugar Dios para que allí le sustenten, entonces nos damos cuenta que así como el desierto es igual a prueba, también significa que es una prueba con la ayuda de Dios. No, todos te abandonarán, pero Dios no. A cuando tú te encuentres en un desierto, en una prueba muy difícil, no importa si es económica, no importa si es de salud, no importa si es espiritual, no importa de qué índole sea, no importa si es matrimonial, no importa familiar, no importa, Dios va a estar ahí ayudándote, pero siempre y cuando tú tengas pues un corazón dispuesto para recibir esa ayuda. Y bueno, dice que le va a estar ayudando por cuánto tiempo, aquí sí nos dicen. Recuerda que yo siempre he repetido, que cuando se trata de la nación de Israel también es como un tip para saber de quién está hablando, siempre va a dar fechas exactas. Nos va a hablar de cantidades, nos va a hablar de números cuando se trata de Israel. Cuando se trata de los gentiles, que ya ahora son la iglesia, nos habla de multitudes, no nos especifica ni el tiempo ni nos especifica la cantidad, pero en Israel siempre lo hace el Señor, así lo decidió. En la palabra de Dios vamos a encontrar esto. Entonces nos habla que son 1260 días, y ya estudiamos esto, nada más les pongo el resumen. 1200 es igual a 1260 es igual a 42 meses y es igual a 3,5, o sea, 3 años y medio. Y bueno, lo comparamos con otra mención de estos 1260 días y la tenemos en Apocalipsis 11 y pues es desde el versículo 3 hasta el versículo 7. ¿Y por qué? Porque nos habla de los dos testigos que estuvieron ahí avisando a la humanidad lo que vendría, avisando o dando una oportunidad más de que la gente se arrepintiera, lo cual ya estudiamos que no fue así. Estos 1260 días, aparentemente, por lo que yo estoy entendiendo, es que no se tratan de los mismos 1260 días, sino que los 1260 días donde aparecen los testigos parece ser la primera mitad de la gran tribulación, mientras que aquí ya estamos hablando de una persecución y de una huida al desierto, ya estamos hablando de 1260 días muy difíciles, pero de una mujer que es sustentada en el desierto. Parece ser que ya hay una gran prueba. Entonces, los 1260 días de los dos testigos parece estarnos haciendo referencia a la primera mitad de la gran tribulación, mientras que los otros 1260 días nos está hablando de la segunda mitad de la gran tribulación. Bueno, ahora sí, con esto en mente, vamos a ver que nos va a hacer regresar un poco o un mucho la palabra de Dios nuevamente. Fíjense, va a haber el tema de hoy lo vamos a llamar, como ustedes saben, la batalla espiritual. Y nos vamos a dedicar a los versículos 7, 8 y bueno, vamos a ver mientras 7 y 8, ahorita vemos los demás. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ahí, ahí vamos a quedarnos tantito. Vamos a empezar. ¿Qué dice el 7? Después hubo una gran batalla en el cielo. Bueno, aquí nos dice después hubo una gran batalla. Recuerdan que ya habíamos visto que ese gran dragón había arrastrado con su cola y había contaminado a gran parte de los ángeles. Parece ser que aquí estamos hablando de algo que pasa, pero luego de esto que está pasando con la mujer. Satanás hizo muchos intentos. Satanás, como ya lo estudiamos, quiso destruir el linaje de nuestro Señor Jesucristo aún antes de que Él viniese y se hiciese hombre. No de que existiese, porque ya, ya sabemos que nuestro Señor es desde siempre y para siempre, pero de que viniera Él aquí a hacerse hombre, Él quería destruir ese linaje. No pudo, después quiso destruir a la mujer, pues tampoco pudo, porque ya estamos hablando de la segunda mitad de la gran tribulación y vemos cómo el Señor promete sostener a su pueblo, al pueblo de Israel, que sin lugar a dudas Israel estará en el tiempo de la gran tribulación. Hemos dicho que no sabemos con exactitud porque la palabra de Dios no lo aclara así tal cual como para que estemos 100% seguros. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Realmente no sabemos. Creo que al propósito la Biblia nos permite no saberlo para que estemos siempre preparados, pero no tenemos esa certeza si la iglesia estará o no estará en la gran tribulación, porque muchos dicen que es el tiempo de la ira. Aún no, aún no. Aquí lo que hemos estudiado no llegamos todavía al tiempo de la ira. Estamos en el tiempo de prueba y de gran prueba. Cuando lleguemos al tiempo de la ira, así se va a llamar, las 7 copas de ira, y todavía no llegamos. Probablemente esa y conforme a la lectura, si ustedes leen todo Apocalipsis, van a notar que a partir de las 7 copas de ira ya no está la presencia de la iglesia, pero aquí como que todavía no queda muy claro. Ni siquiera va a estar su pueblo apartado, Israel, pero lo que sí nos queda claro durante toda la Biblia, durante muchos pasajes bíblicos, es que Israel estará viviendo la gran tribulación. Pero nuestro Señor promete sostenerla. Entonces dice que aquí después de esto, o sea, después de que Israel huya al desierto, va a haber una gran batalla en el cielo. Y es que recuerden que se los he mencionado muchas veces. A veces cosas que suceden, o muchas o la mayoría o todas de las cosas que suceden aquí en la tierra son un resultado de lo que está sucediendo allá arriba. Una batalla espiritual. ¿Recuerdan cuando, bueno, hoy les voy a mencionar también lo de Job, pero bueno, voy a dejarlas así en suspenso. Esta gran batalla se da entre el ángel Miguel o el arcángel Miguel y sus ángeles y el dragón, pero bueno, vamos a analizar varias cosas hoy. Fíjense, vamos a detenernos en la palabra batalla. ¿A qué se refiere batalla? Hubo una gran batalla, pero ¿qué? ¿Qué se refiere batalla? Si nosotros nos vamos a la Biblia interlineal, nos vamos a encontrar que la palabra batalla, bueno, o la que se tradujo como batalla, el diccionario Strong la enumera como el 4171. Recuerden que les he dicho esto no porque nos aprendamos de memoria ni porque nos hagamos muy cabezonas, no, sino solamente porque así podemos tener una mejor referencia de que estamos viendo la misma palabra. Es decir, que yo aquí veo que, miren, aquí con la flechita se los voy a poner. Yo aquí veo que está el 4171. Ok, eso quiere decir que estoy hablando de la misma palabra. Cada que yo vea esta, estoy hablando de la que fue traducida aquí como batalla. Bueno, la palabra batalla fue traducida del griego polemos, fíjense, de donde viene la palabra polémica. Ya hemos estudiado esa palabra. Y bueno, ¿cuál es la definición que nos da el diccionario? Nos dice que se trata de una guerra, una pelea, una batalla, una disputa o una riña. Y fíjense que esta palabra polémica, polémica, o de la que ya sabemos que se traduce como guerra, pelea, batalla, disputa, riña, es la misma que vamos a encontrar en Santiago capítulo 4 versículo 1.
Y se los voy a leer en la versión Reina, no, perdón, Nueva Traducción Viviente. Voy a leerle el versículo 1 al 4 para que más o menos nos demos cuenta qué es lo que está pasando. Aquí es en cosas carnales, pero esta misma palabra fue usada para lo que estaba ocurriendo ahí arriba. Miren, vean. Dice así, ¿de dónde vienen las guerras? Recuerden, ¿de dónde vienen esta palabra que estamos estudiando? Polemos, polémica, riñas, disputas, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. ¿Ya vieron? No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios, y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Oh, gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Bueno, me voy a regresar tantito. Dice aquí que esta palabra polemos, que fue la que fue traducida como batalla, es lo que estaba ocurriendo allá arriba en el cielo. Y cuando lo comparamos con Santiago 4, que les digo que es la misma palabra, por eso les decía es importante este numerito. Si ustedes buscan el original griego con el que se escribió Santiago 4.1, vamos a encontrar esa misma palabra, la palabra 4171. Bueno, para eso sirve la numeración. Entonces, fíjense, esta misma palabra, la palabra polemos, nos está describiendo cuál es la razón. Por eso quise leer Santiago. Esta es la razón por la cual existe una batalla, una polémica allá arriba en el cielo. ¿Por qué? Por los malos deseos. Los malos deseos que, como nos dice Santiago, que es alguien que quiere algo, pero no de una manera natural. Alguien que quiere algo y que está obsesionado por tenerlo. ¿Y qué hace? Mata, siente envidia y como no lo puede conseguir, hace la guerra, hace polémica. Pensemos un poco en que el que está haciendo polémica en el cielo es Satanás. Y Satanás arde de envidia, Satanás mata para conseguir lo que quiere. Lo que quiere es un mal deseo. Por eso es de dónde vienen las guerras, de sus malos deseos. Es un mal deseo. El que quiso, dice que por sus muchas contrataciones se corrompió. Es decir, que su trabajo era encargado de guardar que todo fuera llevado a los pies de Dios, o sea, que todo fuera para la gloria de Dios. Él vio eso y lo envidió y lo codició y empezó a armar la polémica allá arriba. Y se arma la batalla. Y como no recibe, pues empieza toda esta guerra allá arriba en el cielo. Vamos a dar un resumen. La batalla viene de los malos deseos, viene de un sentimiento de frustración, pero pensemos ya no en nosotros. Obviamente que aplica muy bien, muy bien, muy bien en el ser humano, pero ahora estamos hablando de Satanás. La batalla, nosotros nos vamos a dar cuenta que viene por esto, porque hay malos deseos en una persona. Siente frustración y por eso empieza a armar polémica. Siente envidia y guerrea con las personas. Codicia algo que tiene otros y que no posee. También hay infidelidad, porque nosotros vemos, recuerden que dice, oh, gente infiel. Hay infidelidad en la gente que arma, que arma esta polémica y muchos otros sentimientos, y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos pues, cuidar nuestro corazón para que estas batallas que están ocurriendo en el mundo, que están ocurriendo hasta en el mismo cielo, por ángeles infieles, no esté ocurriendo en nuestro corazón porque nosotros tengamos malos deseos. Y cuando nosotros estamos teniendo todo esto, malos deseos, frustraciones, envidias, codicias, infidelidades, es porque estamos siendo influenciados por Satanás, porque él empezó la batalla allá arriba en el cielo. Y bueno, vamos a regresar a Apocalipsis 12:7. ¿Cómo es? ¿Quién empieza la batalla? Les repito, el dragón. Él empezó la polémica porque todos estos malos sentimientos estaban dentro de él. Y bueno, vamos a analizar otro punto. Miguel,
Dice que la batalla fue entre Miguel y sus ángeles, que ellos se opusieron al dragón y sus ángeles. Este personaje, este arcángel, ya lo hemos estudiado. Y fíjense que si ustedes buscan en la concordancia bíblica, ustedes van a darse cuenta que Miguel solamente es mencionado 5 veces en la Biblia, en toda la Biblia. Por eso cuando la gente habla de los ángeles, realmente no sé de dónde sacan tanta información porque la Biblia no habla así como que tantas veces de ellos. Sí los menciona mucho a los ángeles, pero así como en individual, no. Y después veremos a lo mejor un poco de cuántas veces menciona a Gabriel. No lo busqué, pero sí busqué a Miguel y me di cuenta que solamente es mencionado 5 veces en la Biblia, nada más. No podemos tener mucha información de él, pero bueno, al arcángel Miguel ya lo hemos estudiado. Y bueno, ¿qué sabemos del arcángel Miguel? Vamos rápidamente, no nos vamos a detener en él porque les digo, repito, ya lo hemos estudiado. Daniel 10:13 nos dice que es uno de los principales príncipes. Daniel 10:21 nos dice que él es príncipe de Israel, refiriéndose a que él está de parte de los hijos de Israel, como nos dice Daniel 12:1. Judas 9 nos dice que él es un arcángel y que escondió el cuerpo de Moisés. Y por último, pues Apocalipsis 12:7, que es el que estamos leyendo, que él pelea contra Satanás. Es todo lo que sabemos. Bueno, él, Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. Y ya vimos también quién es el dragón. Pero vamos a hablar más acerca de esta batalla espiritual. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, nos dice esto. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vean, la batalla espiritual no solamente ocurre con nosotros. La batalla espiritual está ocurriendo allá arriba en el cielo. La batalla no es contra, contra seres humanos. Nuestra batalla, como ya lo sabemos, no es contra nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros vecinos. Dice que nos vistamos con la armadura de Dios, porque, dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ya vieron? Este capítulo este versículo lo está confirmando. ¿Dónde está la batalla? En las regiones celestes, como nos lo está diciendo Apocalipsis 12:7. Hubo una gran batalla en el cielo. Apocalipsis 12:7 nos dice eso. Y bueno, regresemos a Apocalipsis. Nos dice que también quiero detenerme en esta parte, porque dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. Y luego dice, el dragón y sus ángeles. ¿Cómo? ¿Entendemos esta parte? ¿Cómo que sus ángeles? Bueno, nuevamente vamos a tener que consultar la Biblia interlineal. Vean ahí, si ustedes se dan cuenta, este de Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles ocupa la misma palabra, la palabra número 32. Es una palabra que fue usada casi luego en la palabra de Dios. Y bueno, esta palabra ángel viene del griego ángelo, significa mensajero. Ya lo hemos estudiado también. Alguien que es enviado y bueno, muchas veces en la palabra de Dios especifica a un ángel de Dios, pero no necesariamente como lo estamos viendo ahorita en Apocalipsis 12:7. Miguel tiene ángeles, que obviamente son ángeles de parte de Dios, que están luchando junto con Miguel, pero Satanás también tiene ángeles que ya no están de parte de Dios y que están luchando junto con él, en contra de Miguel. Entonces, cada uno, Miguel y el dragón, tienen mensajeros, tienen seres enviados.
para sus propósitos, cada uno diferente. Entonces, ¿por qué quiero hacer esta aclaración? Porque quiero que tengan cuidado, cuidado. Todas las doctrinas que exaltan a un ángel no pueden referirse a doctrinas bíblicas. Hay ángeles que también están luchando a favor del dragón, que sabemos que es Satanás. Entonces hay que saber que Satanás es un imitador y que él también tiene ángeles que él envía a luchar contra todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que va a enviar ángeles para desviar tu fe, va a enviar ángeles para pervertirte, va a enviar ángeles para destruirte, va a enviar ángeles para que te cuenten algo que no tenga nada que ver con la Biblia y para que tú lo creas y pongas tu fe en eso. El mismo Pablo dio esa advertencia: aunque un ángel del cielo venga y les cuente un evangelio diferente, ustedes tómenlo como anatema, como maldito. Tengamos mucho cuidado de estar escuchando doctrinas de demonios. ¿Y quiénes son los demonios? Ángeles del dragón. Ángeles que trabajan a favor de Satanás. Así que tengamos mucho cuidado. Por eso quise hacer un alto en esto. Les repito, hay muchas doctrinas que han salido de ahí. La doctrina de los adventistas dicen que Elena White hablaba con un ángel que se sentaba a los pies de su cama y le contaba las cosas secretas del cielo. Esto es totalmente demoníaco y ha pervertido a mucha gente. Entonces, bueno, vamos a regresar a Apocalipsis. Pero ahora vamos al versículo 8 y algo que es bien importante y algo que tú podrías decir, bueno, ¿y para qué Dios me cuenta esto? Bueno, primero porque les digo, es una advertencia. Cuidado, cuidado, porque hay ángeles trabajando para Satanás. Y otro es una esperanza, porque dice el 8, pero no prevalecieron, no hay lugar para ellos en el cielo, no prevalecieron. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? Bueno, vamos a leer otras citas. Judas 6 nos dice: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. ¿Qué fue lo que hicieron estos ángeles que fueron contaminados, los que fueron arrastrados con la cola del dragón? ¿Qué se refiere a esto? Que fueron contaminados, que fueron corrompidos con la misma mentira con la que Satanás cayó. Bueno, para ellos no hubo lugar ya en el cielo. Y dice aquí que ellos, ¿por qué? Porque ellos no conservaron su señorío original. Fíjate, Dios les dio autoridad sobre ciertas cosas. Ellos tienen, eh, pues, características que nosotros no entendemos porque nosotros no somos ángeles. Y ellos abandonaron esta forma que Dios les dio, su diseño original. Abandonaron su morada original. ¿Y cuál era su morada? Fíjense que aquí está hablando de santidad. Ellos vivían en un lugar santo y se corrompieron, entonces Dios les ha guardado bajo tinieblas. Vamos a ver otro versículo, Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Se refiere a Satanás. Pero dice, hijo de la mañana. ¿Quién es la luz del día? Jesucristo. Y él era hijo. Y él cayó porque se corrompió. Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vean qué cosa. El Seol es la muerte. Él no iba a morir. Pero por haberse corrompido, por haber dicho esas cosas tan abominables, ahora él ya no prevalece en el cielo, como lo dice Apocalipsis. Ya no hay lugar para él en el cielo y ahora su lugar es un lugar de muerte en el Seol, en el abismo. Y quiero ver otras 3 versiones de cómo se traduce Apocalipsis 12:8 para que nos quede un poquito más claro. Miren, vean. El mismo versículo que dice: pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Lo dice así en la Biblia de las Américas. Dice: pero no pudieron vencer ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. No pudieron vencer.
no pudieron prevalecer, dice la Reina Valera, y aquí dice no pudieron vencer. La Nueva Traducción Viviente dice, el dragón perdió la batalla. Sí, hay una gran polémica que él empezó, una gran batalla, una gran lucha que él empezó, aún no acaba. Aquí no está hablando de algo que va a venir en el futuro, pero ya perdió la batalla, él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Ya no hay lugar para ellos en el cielo. Y por último, la traducción lenguaje actual dice, pero no pudieron vencer y ya no se les permitió quedarse más tiempo en el cielo. Ya no. Dios tiene todo bien establecido. Ahorita aún puede Él tener acceso, como dice ahí en Efesios, que tenemos una batalla contra todos estos seres que aún están en las regiones celestes. Aún. Pero va a llegar un momento donde ya no más tiempo van a poder estar en estas regiones celestes. Satanás va a ser lanzado. Y bueno, no va a quedar otra más que en la tierra. Ahorita lo vamos a ver. El versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y aquí hay un grave problema. El problema es que fue arrojado a la tierra. Ese que causa la polémica en el cielo, y que está todo corrompido, y que ya vimos todas sus características. ¿Por qué la batalla? Porque está lleno de envidia, está lleno de codicia, arde de frustración porque él no es Dios. Y bueno, todo esto es lanzado a la tierra. Y por eso tenemos una gran batalla en la tierra también. Y llegará un momento donde como él ya no tenga acceso a las regiones celestes, estará peor. Por eso va a empeorar el asunto. Y aquí en este versículo 9 me voy a detener en cuatro partes para que lo podamos meditar más a fondo. Miren, vamos otra vez a consultar la Biblia interlineal. Y las partes que quiero consultar, bueno, es la que dice, la que se refiere a la serpiente antigua, la que se refiere a cuando lo llama diablo, cuando lo llama Satanás y cuando usa la palabra engañar. Vamos a ir viendo una por una. Vamos en la parte de la serpiente antigua. Aquí no voy a ver el significado de cada una de las palabras, por eso se lo puse, son 4 palabras juntas, sino quiero hablar un poco de la historia. Por eso les digo que la Biblia nos regresa mucho, nos va a regresar hasta Génesis. Dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, ya lo vimos, ya no hubo lugar para él en el cielo, ya no puede entrar a las regiones celestes. Y nos hace recordar quién es este gran dragón. Por primera vez aquí en Apocalipsis 12 lo llama la serpiente antigua. ¿Y dónde es donde lo llama por primera vez la serpiente? Y por eso dice la serpiente antigua, o sea, para que te recuerdes a cuando fue la primera vez que mencionó a la serpiente. Y para esto necesitamos ir a Génesis 3. Ustedes tienen que leer todo lo que pasó en Génesis 3, cómo esta serpiente engaña y hace pecar a Eva y también a Adán y bueno, todas las consecuencias del pecado, de la desobediencia. Podríamos decir que también con su cola arrastró a Adán y a Eva, que decir, los contaminó también. De la misma manera que cada ángel que fue arrastrado con la cola de Satanás es responsable por haberse corrompido, de la misma manera el ser humano. No podemos culpar de todo a Satanás cuando el mismo ser humano es el que permitió esta corrupción en sí mismo. Este solo es un paréntesis. Pero quiero leer, lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Génesis 3, versículo 1, y lo voy a leer hasta el 5, para que veamos quién es esta serpiente antigua. Dice, entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Y un día la serpiente dijo a la mujer, ¿así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió, eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Vean qué cosa.
Aquí dice que esta serpiente, y entendemos que Satanás tomó forma de serpiente y que la serpiente, la misma Biblia nos dice que era un animal muy astuto. Tenemos que entender que hay cosas que son meramente espirituales y no nos está hablando de esa viborita, de esa, no sé, la víbora de cascabel o no sé, tantas que hay. Sí, sí tomó forma de serpiente, pero no nos está hablando de ese animal, nos está hablando de un ser espiritual. Y ese ser espiritual es Satanás. Satanás toma forma de serpiente. Les repito, este tema ya lo hemos visto. ¿Cómo no se le hizo extraño a Eva que un animal hablara si los animales no hablan? No es como en las caricaturas. Los animales no hablan. No hablan ahorita ni han hablado en el pasado. Pero de repente una serpiente se pone a platicar con Eva. Bueno, ese es otro tema. Entonces aquí esta serpiente vemos que nos dice, es esa serpiente antigua que era astuta y que vean lo que dice, a mí me llama mucho la atención como dice en el versículo 4, eso es mentira. Y cuando está diciendo eso es mentira de una indicación que dio Dios, está diciendo Dios es mentiroso. Ve qué cosa tan horrible habla alguien que se opone, que arde de envidia, que codicia, que está todo frustrado. Ve cómo hablan cosas tan horribles en contra de Dios. Cuando alguien vemos que está hablando maldiciones y que está provocando disputas y polémicas y todo este tipo de cosas, es porque está en contra de Dios. No le satisface su condición y está en contra de Dios. Y eso es lo que hace la serpiente antigua. Y a ella es la que nos estamos refiriendo. Pero ¿por qué? A mí me llama la atención por qué Dios la llama la serpiente antigua cuando ya estamos en Apocalipsis y la serpiente antigua era en Génesis. Bueno, obviamente porque se trata de la misma, pero nuestro Dios no hace las cosas nada más así porque sí, sino porque nos está hablando de esta batalla espiritual. ¿Y dónde comienza esta batalla espiritual? Ahí, contra la humanidad, ¿eh? No en las regiones celestes, esa empezó mucho antes. Pero contra el ser humano, ¿dónde empezó? Ahí. Al momento que veía que Satanás, que Adán y Eva tenían una perfecta comunión con Dios, otra vez que dice Santiago, ¿de dónde empiezan las guerras? De sus malos deseos, porque ustedes arden de envidia. Y bueno, ardió de envidia el corazón de Satanás de ver esa perfecta comunión entre el ser humano y Dios. O perdón, lo voy a decir al revés, entre Dios y el ser humano. Y entonces dice, no, yo tengo que hacer algo. Y entonces comienza la batalla. Y les digo que nunca le salen sus planes a Satanás porque obviamente está cegado. Cuando alguien tiene tanta envidia, nunca le salen las cosas. Cuando alguien vive frustrado, tampoco le salen las cosas. ¿Por qué? Porque no ve con claridad lo que es tan claro, ¿no? Si Dios es todopoderoso, Dios iba a sustentar esta creación tan especial que hizo el ser humano y no iba a permitir que Satanás destruyera la obra de sus manos. Entonces, cuando Satanás dice, ya, yo voy a engañar a Eva y le voy a decir que Dios es mentiroso y que él no va a morir, que ella no va a morir, y bueno, Eva cae en la mentira. Satanás dice, pues, ya ves, lo logré. Bueno, eso es lo que insiste constantemente en la vida de un ser humano, quiere destruirlo. Lamentablemente muchos seres humanos han muerto destruidos por Satanás y para siempre. Pero gloria a Dios que muchos no, y ahí está la iglesia. Y como lo vamos a ver, también el pueblo de Israel en un futuro. Pero ¿qué pasa con esta batalla? Vamos a ver. El versículo 14 de Génesis 3 nos dice así: Entonces Dios le dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita seas, más que todo animal doméstico, más que todo animal salvaje. Mientras tengas vida, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo de la tierra. Aquí, pues, literalmente se entiende que la serpiente antes no se arrastraba, ahora sí, pero también veamos espiritualmente. Satanás, esa serpiente antigua, ya no podrá prevalecer, ya no podrá andar erguida, tendrá que arrastrarse, buscar entre la suciedad, buscar entre el polvo, por su mal corazón. Y bueno, aquí ya totalmente espiritual, versículo 15, haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad
entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Y les digo, Dios no se equivoca, Dios no anda divagando de un tema a otro. Cuando Dios nos hace mención de algo es para que te detengas y revises ese algo por el cual Dios lo mencionó. Entonces, cuando Dios nos está mencionando a esa serpiente antigua, nos está haciendo mención precisamente a este versículo en particular, a esta enemistad que hay entre la mujer. Y no hay casualidad, ¿eh? Hay que recordar que en Apocalipsis 12:5 dice, y ella dio a luz, ¿quién? La mujer. Porque Eva, de Eva viene la descendencia de toda la humanidad, obviamente, pero de Eva también viene el linaje de Jesucristo. Cuando dice aquí un hijo suyo, un hijo de la mujer, o sea, alguien que se iba a hacer ser humano, un hijo de la mujer te aplastará la cabeza. Aquí literalmente está diciendo, bueno, alguien que va a venir de la humanidad va a aplastarte la cabeza. Y si alguien aplasta la cabeza de cualquier ser viviente, este ser viviente muere. No puede andar sin cabeza. Podemos andar sin manos, sin pie, no sé, sin andar nada más en el tronco, pero no podemos andar sin cabeza. No podemos. Entonces, ¿qué está diciendo? Vas a tener una herida mortal. El hijo, el hijo de esta mujer te va a causar una herida mortal. Y lo vamos a ver, hermanas. Esto va a suceder sin lugar a dudas. Entonces dice aquí, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está hablando del mismo hijo, hermanas. Del que está hablando en Génesis 3:15 es el mismo de Apocalipsis 12:5. No hay duda, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a avanzar porque todavía nos falta ver las otras tres partes. Bueno, nos dice que esta serpiente antigua se llama diablo. Y aquí la palabra diablo, que encontramos ahí en la Biblia interlineal como la palabra 1228, bueno, aquí se los puse más fácil. La palabra diablo viene del griego diabolos, que significa propenso a calumniar. Por eso se le llamó el diablo. Como, bueno, aquí ya es como un personaje, pero en realidad el significado es esto, un calumniador, alguien que acusa falsamente. Metafóricamente hablando, incluso se le puede hablar a una persona que tú eres el diablo, una persona que se opone a Dios y que se dedica a actuar como el diablo. ¿Y cómo es el diablo? A ser un calumniador, un mentiroso. Cuando Satanás le estaba diciendo a Eva, eso es mentira, estaba calumniando a Dios, estaba diciendo que Dios era un mentiroso. Estaba diciendo eso. Y tenemos que tener cuidado de no ser mentirosas, porque entonces somos como diablos. Si calumniamos y hablamos falsamente, o sea, acusamos falsamente a alguien, estamos siendo diablos. No como ese, ¿se acuerdan cómo Juan dice? Ustedes saben que va a venir el anticristo, pero ya hay muchos anticristos. O sea, obviamente entendemos que hay un personaje que es el anticristo, pero que todos aquellos que se oponen a Dios son anticristos. Lo mismo es aquí, hay un personaje que es el diablo, pero todos aquellos que calumnian y mienten y acusan falsamente son diablos. Espero estarme dando a entender. Y vean que tanto afán, tanta frustración, tanta envidia, tanto coraje que tiene Satanás, que él no deja de ser diablo todo el tiempo, perdón, todo el tiempo es diablo. Vean, me voy a brincar un poco hasta Apocalipsis 12:10. Eso no lo vamos a estudiar hoy, pero vean cómo dice la última parte. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. ¿Cuánto tiempo él es diablo? Día y noche. Él no deja de ser diablo en ningún momento. Él todo el tiempo está acusando. Y un ejemplo, vean, les dije que íbamos a hablar de Job. Job, capítulo 1, versículo 6 en adelante hasta el 11. Vamos a leer. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué dice la Biblia? Que él es un acusador, que él es diablo, que él es un difamador, es un calumniador, día y noche. Y también nos dijo Efesios 6 que esto sucede en las regiones celestes. Entonces, cuando nos dice Job, versículo 1, que vienen a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales Satanás, esto nos está diciendo que, ¿a dónde? En el cielo. En las regiones celestes, ahí va Satanás. ¿Y a qué subió? ¿Subió a dar gloria? No. ¿Subió a dar cuentas? Subió a acusar y a calumniar. Job, en aquel tiempo, era un hombre como ninguno tal vez de su época o como pocos de su época. Es difícil saber en qué tiempo ocurrió Job. Es muy antiguo, se cree que incluso es el libro más antiguo, pero no se sabe cuándo, porque Job no era parte del pueblo de Israel, entonces no se sabe cuánto ocurrió esto. Probablemente ahí en el tiempo de los patriarcas, Abraham, Jacob, probablemente por esos tiempos, pero realmente no se sabe muy bien. Pero bueno, en esos tiempos seguramente ya había pocos, y en tiempos de Noé no había ya más que Noé como hombre perfecto delante de Dios, pues probablemente Job también fuera de los pocos. Que bueno que si leen ustedes todo el libro de Job también vemos que tiene ahí unos amigos que intentan darles consejos rectos, le dan buenos consejos de hecho, pero andaban equivocados en la situación. Ese es otro punto. Pero bueno, Job, un hombre perfecto que causa ¿qué? Causa la envidia, esa comunión, esa bendición, ese respaldo que Job tenía de parte de Dios, pues ¿qué causa? Causa frustración, coraje, envidia en el corazón de Satanás. Y entonces sube Satanás a las regiones celestes, ¿a qué? A calumniar. ¿Y cómo lo calumnia? Lo calumnia diciendo que si él no tuviera todo eso, él blasfemaría. Y eso era una mentira. Y lo vemos en el libro de Job. Al final, él reconoce que, que Dios es autor de todo y nunca blasfema, nunca, nunca. En todo esto dice, no pecó. Y, pero Satanás él es diablo, como les digo, diablo todo el tiempo. Diablo, siempre mentiroso, siempre calumniador, siempre acusador, siempre, siempre, él es diablo todo el tiempo. Pero bueno, vamos a continuar, porque también es otra cosa. Apocalipsis 12:9 nos dice que aparte de ser el diablo, es Satanás, o sea, es la serpiente antigua, o sea, es ese que hizo pecar, ese que arrastró con su cola también a Adán y a Eva, ese que habló mentiras en contra de Dios, ese que va a ser herido en la cabeza, es el mismo que es el diablo y también es el mismo que Satanás. ¿Por qué Juan hizo esta aclaración? Serpiente antigua, diablo y Satanás. Bueno, aquí en realidad él está usando estas dos palabras, principalmente diablo y Satanás, porque el enemigo de la humanidad, que es la serpiente antigua, era mencionado en el griego como diablo y en el hebreo como Satanás. Esto es lo que se refiere. Aunque aquí cuando vemos en la Biblia interlineal se está usando una palabra griega, escritura griega, en realidad así se le mencionaba en el hebreo. Está sacada del original hebreo. Y bueno, yo no lo puedo pronunciar, pero ahí lo tienen en sus pantallas, se los voy a señalar con con la flechita. Esto que señalo con la flechita es la palabra Satanás, pero en hebreo. Y esto, que tampoco lo puedo pronunciar, es la palabra Satanás, pero en griego. Es el mismo personaje, Satanás. ¿Y qué significa? Bueno, aquí ya significa adversario, uno que se opone a otro en propósito o en acto. Es el nombre que se le da al príncipe de los malos espíritus, o sea, Satanás, o sea, el diablo. El adversario empedernido de Dios y de Cristo, porque él incita a la apostasía, incita al pecado y burla a los hombres con sus artimañas. Vean, ¿quién es el autor intelectual de la apostasía y la blasfemia y las herejías y la idolatría? Satanás.
¿Y qué es lo que él hace? Aquí pues creo que queda muy claro. Él es el enemigo de Dios. Cuando dicen Satanás, enemigo de Dios. Cuando dicen diablo, el que miente, el que calumnia. Bueno, y vamos aquí a la siguiente palabra que quedamos que íbamos a estudiar hoy. Ya casi termino. El cual engaña. La serpiente antigua, el diablo, Satanás, engaña y engaña al mundo entero. A todo el mundo. Y ahora sí vámonos a la palabra griega en el interlineal, en la Biblia interlineal, que es la palabra 4105, y esa palabra engañar viene, bueno, de un griego que no lo puedo pronunciar tampoco, aquí está la palabra griega, y que significa extraviar, desviar del camino correcto. Esto es lo que hace Satanás, nos desvía del camino correcto. El camino correcto es Jesucristo y él desvía la atención. Por eso, cuando alguien empieza en el camino y se aparta, o sea, que apostata de la fe, ha sido llevado por las doctrinas demoníacas. Se ha dejado llevar por esta contaminación y corrupción de Satanás. Está deambulando de aquí para allá y no sabe para dónde va. Se aparta de la verdad, conduce al error, engaña. Satanás nos lleva al error, si lo permitimos, claro está. Nos desvía del buen camino de la virtud, nos hace pecar. Esto es Satanás. Satanás, el diablo, la serpiente antigua, hace que el mundo entero esté extraviado en el error, esté extraviado en el pecado, ande deambulando entre una idea y otra. Vean, vamos a leer 2 capítulo 11. Olvidé poner el versículo, pero bueno, ustedes lo buscan. Dice, pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Esta preocupación es la misma que tenía Juan y por eso están escribiendo constantemente quién es Jesús, que Él es Dios y que Él es el Creador y que Él es el Señor y que solamente debemos de adorar a Jesús. ¿Por qué? Para que no nos apartemos de la actitud sincera y pura de Cristo. ¿Y qué nos está diciendo? De la humildad, de ese sacrificio perfecto, que Él es el único que nos puede salvar. De eso es de lo que no nos debemos apartar. Y Satanás va a querer siempre desviarnos, hacernos deambular, quitarnos del camino de la verdad, pero nosotros debemos de estar constantes en el camino de la actitud sincera y pura de Cristo, como dice la versión Dios habla hoy, ¿no? Bueno, vamos a terminar ya el versículo 12, perdón, el versículo 9, y que dice que engaña, pero nuevamente nos repite, pero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en este ejemplo que nos está dando la palabra de Dios, nos está diciendo que Satanás ahora está operando, pero fuertemente en la tierra, y bueno, va a llegar, como les digo, en una época donde su único lugar de operación sea la tierra, y entonces imagínense, ahorita, él no es omnipresente, hermanas. Él para poder molestar a todo el mundo necesita de la ayuda de sus ángeles. El único omnipresente es Dios. Tampoco es omnipotente, no lo puede hacer todo. Por eso no puede destruir a la iglesia. La iglesia, acuérdense que ha puesto, el Señor dice que todas las cosas las puso bajo los pies de Cristo y puso por cabeza a la iglesia. Y todas las cosas incluye a Satanás. Esto es un misterio realmente, hermoso, profundo. No sé que si tú lo logras entender, que Dios te ha dado autoridad incluso sobre Satanás, pero no para que estés insultando, ni para que estés atando y desatando o pisoteando, no, para nada, sino para vencer esta intención tan demoníaca que tiene de desviarte de la verdad, de hacerte caer, de hacerte pecar. Tú tienes autoridad, hermana, porque Dios te la ha dado. Nosotros tenemos autoridad para no caer en pecado, tenemos autoridad para no ser seducidos por las calumnias de Satanás. En eso es en donde Dios nos ha dado autoridad. Él es poderoso, sí es muy poderoso, por eso engaña al mundo entero, pero Cristo le plació poner a su iglesia como cabeza para que su iglesia no fuera engañada. A eso se refiere. Pero
también debemos entender que va a llegar una época donde va a ser muy difícil porque Satanás ya no va a operar en las regiones celestes, sino únicamente en la tierra, porque va a ser arrojado a tierra junto con sus ángeles. Vean lo que dice nuestro Señor Jesús en Lucas 10:18. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bueno, ahí se está refiriendo cuando cayó de su posición, pero esto pasará, hermanas. Satanás dejará de estar reinando en este mundo, gobernando en este mundo, porque él es un usurpador, él es un imitador, él está pues calumniando a Dios, calumniando a la humanidad, él está pues cumpliendo con su cometido, con su propósito, pero un día todo esto se terminará y será, no prevalecerá como lo vimos hoy, no vencerá, perderá la batalla, ya no podrá calumniarnos, ya no podrá engañar a la humanidad. Bueno, ese tiempo todavía no llega, lo anhelamos mucho, pero sabemos que va a suceder porque el vencedor es Cristo y nos ha dado también la victoria a nosotros por medio de la fe. Así que tengamos paciencia, seamos perseverantes, continuemos en el camino, no nos dejemos extraviar por el diablo, por Satanás, por la serpiente antigua, porque él tiene una herida mortal que solo Dios le hace. Y de eso nadie lo va a librar porque se ha metido con Dios mismo. Y nosotros mismos seremos victoriosos sobre las obras del maligno. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor bendito. Gracias porque nos enseñas. No me canso de agradecerte cuánto nos enseñas. Señor, ayúdanos a vivir apartadas de las calumnias de Satanás. Y bueno, más aún, Señor, que no seamos calumniadoras. No nos opongamos a tu plan, sino por el contrario. Eh, Hoy leímos cómo el arcángel Miguel lucha a favor de tu pueblo. Son cosas profundas, espirituales, difíciles de entender, Señor. Pero nosotros no queremos oponernos a tu plan. Queremos estar a favor de tu plan. Queremos luchar esta batalla del lado tuyo, Señor. Porque del lado tuyo está la victoria. Gracias, Padre. Gracias y aún te sigo pidiendo por estas mujeres que escuchan estos audios, por mis hermanas del grupo, por las que no son del grupo, por las que son constantes y las que son inconstantes. Pero de las que son inconstantes te pido, Señor, que tú les pongas esa necesidad para que reconozcan que el tiempo está cerca y que llenen sus lámparas de aceite, porque estás por venir, Señor. Ayúdalas, Señor. Ayúdanos a todas a estar firmes en ti, Padre, a resistir el día malo, a cubrirnos y a vestirnos con la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra carne o sangre, sino que es una batalla espiritual. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanas.